Como ustedes ven aquí en la pantalla, aunque ya está avanzado el mes, el año es joven todavía y tenemos personas que nos visitan, personas que no habíamos tenido la oportunidad de saludar. Pues deseamos un feliz año a todos ustedes. No había tenido la oportunidad también de estar aquí al frente este año, entonces tengan un feliz y excelente año 2013. Y como nos dice esta reflexión, nos podemos beneficiar de ello, de los deseos para este año 2013. Vamos a ver, leer esta reflexión. ¿Alguien me quiere ayudar con la lectura? ¿Alguien me quiere ayudar? Sí, hermana. Soy el año nuevo, vengo aquí puro y marcado. Acabo de salir de las manos de Dios. Cada día es una perla de gran precio que te es concedida para que la ensartes en el hilo de plata de la vida. Una vez ensartada ya no puede desenhebrarse jamás. Queda allí como un testimonio inmortal de tu fe y tu destreza. Debes fundir entonces cada minuto como eslabón dorado a la cadena eterna de las horas. En tus manos te han sido entregados riqueza y poder para hacer de tu vida lo que quieras. Te doy libremente y sin reservas 12 meses gloriosos de lluvia, refrescarte como una caricia, y de luz de sol con fulgores de oro. Los días para trabajar y recrearte en la belleza de las cosas, las noches para que duermas con un sueño tranquilo. Todo lo que tengo te lo doy con un amor que no puede definirse. Lo único que te pido es que no permitas que nada ni nadie disminuya tu fe ni oscurezca tu visión. Gracias, hermano Bebe. Esto fue escrito por una persona no conocida, por eso dice ahí anónimo, significa no conocido. Si no se quiere dar a conocer esta persona que escribió esta reflexión, estos pensamientos. Y el punto que quiero enfatizar y a través del mensaje también es que nada ni nadie disminuya tu fe. Dios nos da tiempo por delante, no sabemos cuánto tiempo, pero nos da el privilegio y la bendición de disfrutar de esta vida física, y si vamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, disfrutar de la vida espiritual también que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Entonces, yo quiero hacer esta pregunta, hermanos, el día de hoy. ¿Hay algo que está disminuyendo su fe, hermano? ¿Hay algo que está impidiendo que nuestra fe crezca en creer en el Señor Jesucristo, en seguirle a Él, en confiar en nuestro Dios? ¿Están sucediendo cosas? O quizás si no están sucediendo cosas, puede suceder a través del año cosas que puedan hacer disminuir nuestra fe. Si tiene algún caso, lo puede decir con confianza. Hay situaciones en que uno puede perder el trabajo y puede mermar nuestra fe. Problemas familiares, problemas matrimoniales, divorcio, enfermedad, muerte de un ser querido. Quizás aquí no esté acentuada la persecución, pero en otras partes hay persecución. Vamos a ver algunos ejemplos. Noticias a veces que cosas que no quisiéramos que sucedieran, pueden estar ahí afectando nuestra fe. Y quiero aprovechar para dar precisamente una noticia. La familia Castro el día jueves se acercó con nosotros. Creo que la mayoría de nosotros los conocemos. Estuvieron aquí asistiendo por aproximadamente 3 años. Y nos estuvieron platicando y yo me enteré y me di cuenta, y además estuve acompañándonos en circunstancias que han pasado últimamente en estos últimos días en la familia. Está el caso triste del suicidio de un familiar, algo pues muy impactante, muy desagradable, muy triste, enfermedad, y se presentó también la circunstancia de precisamente enfermedad en un ser querido también, que estuvo recibiendo este ser querido apoyo de una iglesia.
Entonces estuvieron llevando a este familiar a esa iglesia y llevando también a los demás familiares de este ser querido que se quitó la vida, ¿verdad? Entonces me estaban platicando que están apoyando esta situación en la familia y aprovechando la ayuda de esta iglesia, que están tomando pues la decisión de seguir asistiendo a esa iglesia para llevar a los familiares ahí. No cortan ninguna relación con nosotros, nos seguimos viendo como hermanos. Van a seguir asistiendo quizás más adelante aquí con nosotros. Vamos a continuar un estudio bíblico con ellos, pero como me han preguntado, precisamente me preguntaban qué sabía de ellos, ¿verdad? Entonces aprovecho para dar esta noticia. Situaciones también como un ser querido también fue secuestrado, pistola en mano, lo confundieron, pero ya sabemos lo que ocurre en esas situaciones. Mientras son peras o manzanas, pues tú no eres, así es que hasta aquí llegas, ¿verdad? Gracias a Dios no sucedió eso. Lo estuvieron por un tiempo, no sé exactamente si fue una hora, pero algo de tiempo estuvieron paseando y a ver qué hacían con él. Pero gracias a Dios lo dejaron en libertad. Y pues esto nos muestra de cómo está el mundo. Como también veíamos la semana pasada, el mundo está enfermo, hay mucha maldad, muchas circunstancias que pueden estar impactando en nuestra fe y puede hacer que disminuya nuestra fe. Entonces, pensando en esta reflexión, pues nos da el aliento que nadie disminuya nuestra fe, y también para ello quiero que veamos el mensaje de Apocalipsis. El mensaje de Apocalipsis que cuando disminuye nuestra fe o en el futuro, si sentimos que no está disminuyendo, nos ayuda en gran manera. Vamos a ver el tema en este día, el mensaje de Apocalipsis. Y cuando usted, hermano, oye o lee Apocalipsis, ¿qué es lo que le viene primeramente a la mente? ¿En qué piensa, hermano? Puede decirlo también con toda confianza. En las bestias. ¿En qué más, hermanos? De profecía. De profecía. ¿Qué más? Acontecimientos, grandes acontecimientos, ¿verdad? Y pues, ¿quién es la bestia profética? Como decía, viene a nuestra mente. También viene a nuestra mente qué significa el 666. Leemos 666 y nos empieza a hacer cosquillas ahí. ¿Qué significará? ¿Qué nos querrá decir Dios con ello? ¿Qué representa para nosotros? Vienen esos pensamientos, como también quiénes son los 144,000, cuando leemos ahí en el Apocalipsis que 144,000 van a ser sellados y que los ha escogido Dios, y pues queremos saber quiénes son, y yo quiero estar entre esos 144,000, y empiezan esas inquietudes, como también quiénes son los dos testigos que anuncian cosas que van a suceder y que son muertos por sus enemigos, por los que se oponen a Dios, y Dios los resucita, cosas que nos impactan. También predice el libro de Apocalipsis lo que sucederá en los tiempos del fin. Entonces, estas cosas y otras más vienen a nuestra mente cuando escuchamos del Apocalipsis, o cuando vamos a estudiarlo, a leerlo, pues porque forma parte de la palabra de Dios. Inclusive algunos piensan que les da miedo este libro y no quieren leerlo, no quieren estudiarlo, no quieren acudir a él, pero es la palabra de Dios, y la escritura dice, la palabra de Dios dice que, según en Timoteo 3:16, que toda la escritura es útil. ¿Para qué, hermanos? Para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para disciplinarnos. Entonces, es parte de la palabra de Dios, y es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, hermanos, este mensaje de Apocalipsis. Entonces, cuando
vemos el Apocalipsis, sabemos de él, muchos piensan que es lo mismo que destrucción, muerte y castigo de Dios. Inclusive ahí hay un letrero que dice: después no digas que no se los advertí. Entonces también lo ven como un mensaje de advertencia para nosotros en la actualidad, y tantas cosas que se interpretan de este libro. Muchos piensan que es destrucción, muerte y castigo de Dios. Pero ¿qué nos dice en realidad el libro de Apocalipsis, hermanos? Una cosa que nos dice el libro de Apocalipsis, que debemos de entenderlo, que debemos de comprenderlo, es que no es destrucción ni castigo de Dios. En 1 Juan capítulo 1 versículo 5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Entonces, allí en el libro de Apocalipsis se habla, por ejemplo, en Apocalipsis 3, versículo 19. Si trae alguna Biblia, puede buscar este versículo. Lo hice a propósito de no ponerlo aquí, para que nos diga cómo dice, cómo lo dice en su Biblia, en la versión que usted trae. Apocalipsis 3, versículo 19. ¿Quién quiere leer la versión que traen? Entonces, cuando las personas que piensan que es destrucción y castigo de Dios, pues a veces se basan aquí en este versículo o en la idea, el concepto que se tiene de Dios, puesto que ahí se menciona la ira de Dios y pues se piensa que ahí Dios está castigando, está destruyendo. Pero ¿alguien lo quiere leer? Apocalipsis 3, 19. ¿Quién dijo yo? No. Adelante, hermano. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, ¿lo escuchó bien, hermano? Hermanos, lo está diciendo y pueden decir: mira, aquí dice, yo reprendo y castigo a todo el que amo. Está hablando Dios, está hablando Jesucristo, es un mensaje de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que no se trata Apocalipsis de castigo, verdad? Si ahí lo está diciendo. ¿Alguien quiere leer otra versión? Sí, hermano. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Ajá. Entonces, notamos que aquí ya no dice castigo, dice disciplino. Entonces, yo reprendo y disciplino. Entonces, reprender es convencer con argumentos válidos, amables, amorosos, convencer. Dios nos va a convencer, por eso dice ahí: yo reprendo. Entonces, pero a veces le damos el significado de la ira de Dios, del castigo de Dios, y aunque unas versiones dicen yo castigo y otras dicen yo disciplino, pues es la misma palabra hebrea que significa yo corrijo. Otra versión, yo corrijo. Entonces, castigo, disciplinar, corregir, es la misma palabra griega que pues sí, significa eso: castigo, disciplinar, corregir. Entonces, ¿cuál escogería usted, hermanos? Ya cada quien escoge de acuerdo al concepto que se tiene de Dios. Hay quienes tienen el concepto de Dios, de un Dios castigador, un Dios enojón, el anciano de días que va a reprender, castigar y desatará su ira en el tiempo del fin, ¿verdad? Y como de eso abunda el Apocalipsis. Y se queda con ese concepto de un Dios castigador. Si es la misma palabra, ¿por qué escoger castigo? Bueno, porque es el concepto que se tiene de Dios. Y si nosotros aprendemos de un Dios, como lo dice la palabra de Dios aquí, que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad,
Pues si Dios es luz, en Él no va a haber maldad, en Él no va a haber oscuridad, no va a haber destrucción, sino todo amor, toda bendición, desea lo mejor para su creación y Él quiere compartir su vida con el ser humano. Entonces nos vamos a inclinar a usar la palabra disciplina, que significa disciplina, enseñar, y pues Dios nos va a enseñar con su mensaje, con su palabra. Entonces, para el cristiano, para la persona que entiende que Dios es luz, y como vamos a ver más adelante en Santiago 1:13, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces, Él no puede ser tentado por el mal, no desea el dolor, el mal de los seres humanos, no se complace en el dolor y sufrimiento de los seres humanos. Al contrario, Él desea el bien para los seres humanos, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tampoco tienta. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios? Él no tienta a nadie. Entonces, si la persona, el cristiano, entiende estas escrituras como que la que vamos a leer aquí también, 1 Juan 4:8, ¿alguien lo quiere leer? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, esta persona, este cristiano, va a decir, pues efectivamente el Apocalipsis no trata de castigo ni de destrucción de Dios, sino de enseñanza, de disciplinar, de corregir amorosamente, con ternura, a la manera de Dios, con argumentos que conquistan a la persona. O sea, si usted quiere conquistar a una persona, si es joven y quiere conquistar a su princesa, o si es una dama y quiere conquistar a su príncipe azul, ¿con qué argumento lo va a conquistar? Con argumentos que le convenzan, amables, y va a decir la otra persona, sí, esta persona me ama, sí, realmente me ama, me lo está mostrando, me lo muestra a través de su vida, a través de sus hechos. Así es Dios. Dios nos convence con argumentos válidos de que dice, bueno, pues me rindo ante Dios. Por eso la Escritura dice rendirse uno ante Dios, servirle de todo corazón, de gratitud, porque lo convence a uno el carácter de Dios, la forma de ser de Dios, las características de Dios. Y Dios es amor, es su esencia. Y cuando habla, ya se habló de un mensaje de nuestro pastor Alfredo de la ira de Dios, no es de castigo, es de ira, significa una expresión del amor de Dios, que es una pasión por desear nuestro bien, y se traduce en la Biblia como ira, en lugar de ponerle pues una pasión de Dios por no dejar que aquella persona se haga daño. Entonces, cuando viene una reprensión de Dios que nos convence, nos quiere convencer, o una corrección de Dios que nos quiere convencer, es porque no quiere que nos hagamos daño, no quiere que el ser humano se haga daño. Y si hay ahí palabras fuertes que nos impactan, como aquí en el Apocalipsis, pues ya, si tenemos un concepto de un Dios enojón y que nos va a regañar y que nos decimos nos está castigando, y nos inclinamos por pensar en un Dios castigador, pero es la expresión de amor de Dios, de tanto que ama al ser humano, que no quiere que se haga daño, e interviene en muchas situaciones de la humanidad, de alguna manera que nosotros pensamos, Dios nos está mandando este castigo, o Dios nos está mandando esta prueba. Pero tomando como base estas escrituras, pues no se trata del Apocalipsis de un castigo o destrucción de Dios. Entonces, ¿qué nos dice en realidad el Apocalipsis, hermanos? Juan escribió el libro de Apocalipsis en un estilo literario llamado apocalíptico, el cual usa imágenes y símbolos fantásticos
para describir el juicio de Dios y la victoria sobre el mal. Este lenguaje apocalíptico era muy común en los tiempos en que se escribió este libro, en el primer siglo, hace aproximadamente 2000 años. Era muy común, inclusive antes de que viniera Jesucristo a nacer como ser humano, un siglo o 2 siglos antes del nacimiento de Jesús, era muy común este lenguaje, y posteriormente 100 años después del nacimiento de Jesucristo todavía era muy común este estilo literario apocalíptico, donde se usaban símbolos y imágenes impactantes para transmitir un mensaje. Y algo que a nosotros pues a veces, como dice los jóvenes, nos saca de onda, ¿verdad? Pues ¿qué nos quedará decir Dios con esas bestias impactantes ahí, con tantas cabezas? Y cómo es posible que tenga esto y esto otro, esa bestia, ¿verdad? Y pues son imágenes para un lenguaje que se usaba en aquel tiempo. Es como si ahora en la actualidad pues ya nosotros vemos muy común, vamos por la calle, grafiteado muchas paredes, y ese graffiti, ese lenguaje que lo entienden las personas que lo escriben, se lo mandáramos a la época del apóstol Juan. ¿Lo iban a entender aquellos cristianos, hermanos? No lo iban a entender. ¿Qué nos quiere decir con todos esos garabatos? Iban a decir. Pues de igual manera, nosotros al leer estos símbolos en la actualidad, pues no los entendemos, nos cuesta mucho trabajo, y no es importante entenderlos, comprenderlos. Era un mensaje para los judíos y los cristianos de aquella época, que lo entendían perfectamente porque conocían el estilo literario, conocían el lenguaje. Entonces Juan escribió este libro para aquella época, lo escribió en el año 96, hace 1900 y cacho de años, ¿verdad? Entonces fue para aquella época. Obviamente los principios son aplicables para nosotros también, nos beneficiamos de ello, y por eso estamos viendo este tema, sobre todo cuando la fe disminuye, cuando hay estas situaciones que pueden mermar nuestra fe. Es de gran ayuda para nosotros este mensaje del Apocalipsis. Entonces, en Apocalipsis 1, versículo 1, ya nos dice de qué se trata este libro. Desde el primer capítulo y en el primer versículo, luego las primeras palabras, en la mayoría de las Biblias va a encontrar usted la revelación de Jesucristo. Y esta palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis, que significa levantar el velo o revelación. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan a través de este libro? Pues desde el primer versículo, el primer capítulo, está diciendo, esta es la revelación de Jesucristo, es decir, Jesucristo se está dando a conocer a través de este mensaje, a través de este libro. Y es como cuando no conocemos algo, es como si tuviéramos una venda en nuestros ojos. Si no vemos, si continuamos con la venda en nuestros ojos, pues no vamos a ver. En el momento en que se nos quita la venda o se nos quita el velo, ¿qué va a suceder, hermanos? Vamos a ver. Entonces aquí Jesucristo quiere que le veamos a Él, que le conozcamos a Él. Se está revelando a través de este libro. Y desde aquí debe de ir quedando muy firme en nosotros que en este mensaje del Apocalipsis Jesús quiere que le conozcamos. Él se está dando a conocer, que sepamos más de Él. Si Él es nuestro centro en nuestra vida, si Él es nuestra adoración, como vamos a ver más adelante, si Él es lo máximo en nuestra vida, pues entre más lo conozcamos, más nos vamos a beneficiar de su vida que tiene para nosotros, de sus enseñanzas y todo lo que quiere que nosotros hagamos al seguirle a Él.
al caminar con Él. Entonces, el Apocalipsis invita a los fieles, a todo creyente, a, número 1, confiar en Cristo. Como lo dice ahí Apocalipsis 13:8, el Cordero de Dios que fue sacrificado. Son los temas centrales, como vamos a ver un poquito más adelante, son los temas centrales de este libro. El Cordero de Dios que fue sacrificado por toda la humanidad para rescatarnos del pecado, para dejar esa vida que el ser humano quiere vivir a su manera, como veíamos en el sermón del domingo pasado, esa vida que el ser humano hasta la quiere alargar, buscando la eterna juventud, pero que es una vida de dolor, de sufrimiento. Así es la vida física, así es la vida humana. ¿Y cuál es la mejor vida entonces, hermanos? La que Dios quiere compartir con nosotros, la que Jesús quiere darnos. Y esto nos lo transmite a través de este libro y nos invita a confiar en Él. Y número 2, resistir la tentación a entregar su lealtad a todo aquello que se oponga a Dios. Y empezamos a aquellos que hemos leído el Apocalipsis, que ya le conocemos algo, que tenemos tiempo en la iglesia, empezamos a ver cómo se muestra ahí mucha deslealtad del ser humano hacia Dios, porque sigue a la bestia, recibe la marca de la bestia, y pues tantas cosas que suceden para no sufrir la persecución, para no sufrir el tormento de aquellos que se oponen a Dios. Entonces nos invita este mensaje a resistir esa tentación de no entregar la lealtad a todo aquello que no es Dios, aunque nos la pinten muy bonito, aunque nos la dibujen muy fácil y que la vas a pasar muy bien, te va a ir muy bien en la vida, aquí no te va a faltar nada, yo te doy trabajo por toda tu vida, vas a tener una buena pensión cuando te retires, y nos la pinten muy fabuloso. Si aquello se opone a Dios, pues no debemos de rendirle nuestra lealtad a aquello, no debemos de caer en aquello. Y veremos más adelante también que hay muchos ejemplos prácticos en nuestra vida. Por ejemplo, los jóvenes que sienten la tentación de unirse a una persona, ¿verdad? Y que ya se quieren casar y no veo esa persona en la iglesia, y empiezan a mermar su fe, a desconfiar de Dios, porque Dios me trajo aquí o porque yo voy a seguir aquí. ¿Sí, hermana? Le faltó el no a Dios, porque dice exactamente lo opuesto. El resistir la tentación Y entregar su lealtad a los que se oponen a Dios. Ajá. No, a los que se entregar nuestra lealtad a los que se oponen, no. No entregar, le faltó el no. Está bien. ¿Sí? Es decir, debemos de no caer en tentación, debemos de resistir la tentación de todo aquello que se opone a Dios. Por ejemplo, estaba hablando de los jóvenes, se quieren unir a esa persona, el hermano soltero, la hermana soltera, se quieren unir a aquella persona que pues, no comparte nuestras convicciones, e inclusive tiene ideas de oposición hacia Dios. Entonces debemos resistir esa tentación, aunque nos gusta mucho esa persona, de unirnos a esa persona, de casarnos con esa persona, porque estamos uniéndonos a algo que se está oponiendo a Dios. Entonces, ¿qué nos va a ocasionar ello, hermanos? Lo más seguro es que haya problemas en el matrimonio después, haya dificultades, porque ya nos lo ha dicho claramente la persona: pues yo no creo en Dios, yo eso no, para mí no es vida, yo no quiero eso, pero ahí estamos nosotros: no, yo te amo mucho, yo te quiero mucho, y vamos a ser muy felices, y caen en la tentación. Entonces, al leer este mensaje de Apocalipsis, nos afirma nuestra fe y nos ayuda a permanecer firmes y no caer en la tentación
de unirnos a aquello que está en contra de la voluntad de Dios. Y se va a ir haciendo más claro conforme avancemos, hermanos. Entonces, Apocalipsis es una carta de Jesús. Pero más que decirnos cómo será el futuro, que a veces las personas quieren saber qué va a suceder con Europa, qué va a ocurrir más adelante, va a haber una tercera guerra mundial, qué va a pasar, se va a destruir la tierra, cuándo va a ocurrir el fin del mundo. Más que decirnos eso, en esto no se concentra el Apocalipsis, sino es una carta personal de amor de Jesús para su iglesia, para el creyente, para el seguidor de Jesús. Con toda su ternura, Dios quiere que nos opongamos a la maldad, que no caigamos en esa tentación de seguir lo malo, aunque se nos pinte muy bonito, y con ternura, con amor nos lo dice, nos lo enseña, nos da la corrección, como lo muestra ahí en las cartas a las iglesias, a las 7 iglesias allá en el Asia Menor. Entonces, esta carta de amor para la iglesia es para ayudar a la iglesia con sus inquietudes espirituales. Y ahí están mostrados específicamente en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, que en 7 cartas a 7 iglesias, donde hay mucha inquietud espiritual. Y aquí pues se aplica también para nosotros, porque nosotros, ¿quién no tiene inquietudes espirituales, hermanos? Es de todos los días, es de que a veces nos impacta un suceso, ocurre algo trágico, y caray, ¿por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? Y vienen inquietudes espirituales. ¿Existirá Dios o no existirá? ¿De verdad Dios es amor? ¿O sí será un Dios castigador? ¿En verdad me quiere enseñar, me quiere guiar, me quiere consolar o me está probando? Porque también a veces pensamos que algo así sucede en nuestro concepto de Dios. Entonces hay inquietudes, y volviendo a los jóvenes quizás son los que tienen más inquietudes, porque es donde vemos que se resisten a querer asistir a un grupo, a estar con los hermanos, con las personas que están aprendiendo de Dios, quieren conocer más a Dios y disfrutar de esa vida de Dios que tiene para nosotros, para el ser humano. Y es lo que ocurre con las iglesias que las está escribiendo el apóstol Juan. Hay inquietudes espirituales y Dios quizás haya oportunidad de dar otro mensaje acerca de este libro y tratemos más a fondo estos mensajes a las 7 iglesias, pero Jesús resalta cosas positivas en esta iglesia, pero también les hace ver cosas negativas, las cuales debemos de enfocarlas, que las quiere corregir con amor, con ternura, con argumentos que conquistan a la persona, que la persona no tiene por qué resistirse a ese amor de Dios. No hay razón para resistirse a ello, no hay razón para amargarse de Dios, no hay razón para decir, pues es un Dios que me quiere hacer mal. No, Dios nos quiere hacer bien. En el libro de Santiago también nos dice que toda buena dádiva viene de Dios, todo lo bueno viene de Dios. Entonces esta carta de amor para la iglesia es para ayudar en sus inquietudes espirituales. Y piense en inquietudes que usted tenga, hermanos, y vaya aquí al libro de Apocalipsis y enfocándolo, cuál fue el propósito de Dios al inspirarlo para que fuera escrito. Nos va a ayudar en nuestra fe, va a ayudar a esas inquietudes espirituales, que esto sucede en la iglesia, que no me gusta esto de la iglesia. Esto nos va a fortalecer, hermanos. Esto nos va a ayudar a estar centrados en Cristo, y ya lo demás pues, es
es en el medio y en el lugar que nos tocó vivir, como vamos a ver más adelante. Y número 2, explicar el propósito de Dios y las causas de los problemas del mundo. Y es algo que inquieta al ser humano. ¿Por qué tantos problemas? ¿De dónde vienen esos problemas? ¿Por qué tanta enfermedad? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Para qué Dios me creó si iba a vivir en este mundo con estas dificultades, con esta persecución, con estas tribulaciones? Y ahí al ver Apocalipsis, que está lleno de cosas que impactan, de tribulación, de persecución, de muerte, pues bueno, ¿qué nos quiere decir Dios con todo ello? Explica el propósito de Dios, de que Él, como ya hemos visto en otros mensajes, creó al ser humano para compartir su vida. No tenía necesidad, han vivido excelentemente bien, más que bien. Dios, cuando decimos Dios, decimos que es el Padre, que es Jesucristo y que es el Espíritu Santo, que viven en una total armonía, en una total comunión, y esa vida que ellos disfrutan. Dijeron: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Para qué, hermanos? ¿Para tenernos en este mundo de dolor, de sufrimiento? No, para que disfrutemos de su vida. Entonces Él no es la causa de los problemas. Él no es la causa de tanta destrucción que aparece ahí en Apocalipsis. Es el ser humano el que, al querer vivir la vida a su manera, de no cumplir el propósito de Dios, de ser creado a su imagen y semejanza, y Dios tiene esa meta de llevarnos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Para eso se hizo humano el Señor Jesucristo, como lo vimos en el mensaje pasado. Y Él quiere que disfrutemos de su vida. Entonces Él es el bien para nosotros, no que vivamos en este mundo de crueldad y de maldad. Pero nos consuela este libro leerlo de que pues el ser humano, mientras no acepte el ser creado, el ser creado a la imagen y semejanza de Cristo, pues va a vivir problemas, va a vivir dificultades, y Él va a estar ocasionando el ser humano, no Dios. Entonces los temas centrales de este libro, número 1 es: Dios es el gobernante supremo. Y nos queda muy claro ahí en este libro cómo se habla ahí de el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Es el gobernante supremo. A Él le debemos la lealtad, a Él le debemos la entrega. Nuestra vida es nuestra autoridad suprema. A Él es el que debemos de seguir. Y pues las tentaciones van a estar en este mundo, mas teniendo presente que es el gobernante supremo, vamos a resistir a esas tentaciones. Como está el ejemplo de un pastor iraní, o sea, en el país de Irán, donde ya algunos de ustedes quizás han oído de este país, que están trabajando en una bomba atómica, ¿verdad? Están trabajando en construir una bomba atómica, y pues en este país se oponen al cristianismo. Y este pastor iraní fue entrenado en ese ejército que se llama Hezbollah, que es terrorista, que son los responsables de tanto ataque terrorista en el mundo. Ahí fue entrenado, pero para Dios no hay imposible. Dios se encargó de llamarlo y de convertirlo, de transformarlo, y es un pastor y que está en Irán trabajando con los musulmanes, y está siendo un instrumento en la mano de Dios para traer a musulmanes al cristianismo. Pero como allá se oponen al cristianismo, ¿dónde creen que está, hermanos, este pastor? En la cárcel. Y pues un régimen, un gobierno que se opone al gobierno supremo de Dios, pues
va a estar allí atacando al cristianismo y obviamente pues va a estar atacando a las personas que predican de Cristo. Y narra este pastor que un día lo tratan muy bien, le dan hasta dulces, y otro día lo torturan. Y otro día lo tratan bien, y otro día lo torturan. Es una manera de trabajar de las autoridades carcelarias contra estas personas que predican de Cristo. Mas él dice, le escribe cartas a su esposa que está en Estados Unidos, él dice que cada día su fe se fortalece más, porque tiene muy presente que Dios es el gobernante supremo, que a Él le debemos la lealtad, y que pase lo que pase en este mundo corrupto y cruel, lleno de maldad, no va a impedir el propósito de Dios de llevarnos con Él. Y este libro de Apocalipsis, ahí podemos ver de tanta maldad y tanta destrucción, y no caer en esa tentación de dejarnos llevar por no perder a veces privilegios, por no perder cosas que nos agradan. Cedemos ante la tentación de ser fiel a Dios y de abandonar a Dios, dejar la fe. Entonces, uno de los temas centrales es Dios es el gobernante supremo, Jesús es el Cordero de Dios que fue sacrificado para liberar a la humanidad y liberarla de todo tipo de maldad, de pecado, de todo que sea dañino, de todo que sea destructivo, de todo aquello que ocasione dolor y sufrimiento. No quizás vayamos a vivir para verlo en nuestras vidas, el regreso de Jesucristo, pero es una promesa de Dios que si creemos en Él lo va a cumplir. Y si no vemos la total liberación de la humanidad en nuestro tiempo, la veremos cuando estemos con Él. Y nos afirma este mensaje de Apocalipsis en ello. Otro tema central es Jesús es digno de adoración, no hay ninguna duda de ello. Otro tema central, Jesús es el juez de los vivos y los muertos, y aquí en el Apocalipsis se habla del juicio final, un tema que inquieta también a muchos cristianos, a muchas personas. Quizás haya oportunidad también de presentarlo, el tema del juicio final. Otro tema central, el pueblo fiel de Dios debe vivir en un mundo espiritualmente corrupto hasta que Jesús regrese. Desafortunadamente, por las decisiones del ser humano, pues así está el mundo y nos ha tocado vivir en él, pero tenemos un Dios que no nos deja, no nos abandona, que está con nosotros, así es que permanecemos fieles a Dios. A pesar de las pruebas, su pueblo permanece espiritualmente seguro. En Jesús, en Cristo, estamos seguros, a pesar de tanta destrucción que veamos a nuestro alrededor, que el mundo se está acabando, que ya se dice para tal año, como decían, que el diciembre 21 del 2012 se iba a acabar el mundo, ¿verdad? Y el último tema central es la paciencia y la fe de los santos que sufren culmina en su recepción de una herencia gloriosa al regreso de Jesucristo. Y por eso aquí se nos habla en este libro de las bodas del Cordero. Qué maravilloso aquello, hermanos. Qué alegría, qué consuelo y esperanza nos da al leer esta palabra de Dios escrita en el Apocalipsis. Entonces, cuando la fe disminuye, necesitamos el mensaje de Apocalipsis. Vivir la fe en Dios como un Padre amoroso es uno de los temas graves de nuestro tiempo. Ahí al ser humano le cuesta mucho trabajo, y más si ha pasado por experiencias desagradables de unos padres que lo golpearon, de unos padres que le hicieron mucho daño, y se tiende a relacionar por esa experiencia con el padre físico, con el padre humano, a relacionar a Dios, que también así es, y le cuesta mucho trabajo a esas personas tener fe en Dios, creer en Él, confiar en Él. Es un punto
muy importante de nuestro tiempo y a través de toda la existencia humana, ¿verdad? Confiar en ese Padre amoroso que desea el bien para todos nosotros. Para algunos asuntos prácticos en la vida, Dios está muy distante para muchos cristianos. Y pensemos y reflexionemos en esos puntos prácticos, esos asuntos prácticos que hay en nuestra vida. El trabajo, por ejemplo. Si se queda uno sin trabajo, será porque Dios ya no me quiere. Y si paso mucho tiempo sin trabajo, ¿será que Dios no me quiere? ¿Por qué quiere que Dios aprenda de ello? ¿Qué me quiere enseñar Dios? Algo me quiere enseñar Dios. Por lo menos que me acerque más a Él, que confíe más en Él, que Él no va a faltar a ninguna de sus promesas. Él lo dice en su palabra: nunca te dejaré ni te abandonaré. Nunca nos va a abandonar. De manera que, por más sencillo que se vea aquel asunto, Dios está cerca de nosotros, no está distante. Sea trabajo, que no tenemos comida para ese día, una novia, un novio, yo quisiera una iglesia así, yo quisiera una iglesia así, yo quisiera que así fuera, que esto ocurriera en la iglesia. Dios no está distante, está con nosotros, debemos confiar en Él, debemos de creer en sus promesas y Él nos va a ayudar en todo ello. Que no disminuya nuestra fe, que sigamos fieles a Él, porque Él tiene planes para nosotros y pues debemos de ser guiados por Él, por su mano amorosa. Pero cuando esa fe disminuye, es posible que quienes profesan creer en Dios pues van a pensar y vivir como si no existiera. Ya Dios no se acuerda de mí, ya me tiene abandonado, y vienen pensamientos y acciones como actúa uno, que pues están mostrando que pues a pesar de que cree uno en Dios, se está alejando uno de Dios. Pero para ello el mensaje de Apocalipsis nos ayuda para que no disminuya esa fe. Entonces, una crisis de fe entre los cristianos no es nueva. Ha sido en todas las épocas de existencia del ser humano. Y en la época del apóstol Juan, pues no era nuevo que hubiera esa crisis de fe en aquellas iglesias pequeñas, que por ser pequeñas pues sentían esa tentación de abandonar a Dios. Muchos se vieron presionados a comprometerse con la sociedad pagana en la que vivían. Y también pues era una iglesia perseguida, donde muchos fueron seducidos por el atractivo mundo inmoral y disminuyó su lealtad para con Dios. Y eso ocurre también ahora, hermanos. Disminuye nuestra lealtad a Dios al ver tanta inmoralidad, ¿verdad? Total, todo el mundo lo hace, pues yo también, ¿verdad? Total, ya pues hasta los gobiernos autorizan los matrimonios homosexuales, ¿verdad? Total, pues ya es oficial por los gobiernos, de manera que pues hay que salir del closet, hay que hacerlo como se dice, ¿verdad? Y dejan su lealtad hacia Dios, a confiar en Él, en que Él es el que nos va a cambiar, nos va a transformar a nosotros. No somos nosotros los que vamos a componer nuestra vida, arreglar nuestra vida, menos la de las demás personas. Es Dios, hermanos. Entonces, además a esto le sumamos que eran odiados y al tener ese odio con el paso del tiempo, la esperanza de que Jesús volvería pronto disminuyeron. Tenían muy presentes lo que se dice en la carta del apóstol Pedro, como vamos a ver adelante. Con la abundancia del mal, la iglesia se preguntaba principalmente dos cosas relacionadas con la fe. Al ver tanta maldad, ¿por qué no ha vuelto Jesús como prometió? Y ahí lo dice 2 Pedro 3:4, se refleja ese pensamiento de la iglesia primitiva de aquellos tiempos del primer siglo. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida?
Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación hay maldad, hermanos. Una vez que dejaron a Dios a un lado, le dieron la espalda a Dios, pues Caín comete el primer asesinato. Y desde ahí ya se impregnó la maldad y nuestros padres mueren y sucede con nosotros también y no regresa a Jesucristo. Y el cristiano puede desesperarse, mermar su fe en Jesús. Y otra pregunta que se hacía: ¿cuánto tiempo más durará el sufrimiento? Uno ya quiere que se acabe todo este mundo cruel, pero aquí está el mensaje de Apocalipsis para fortalecernos. Y cuando uno se va fortaleciendo, pues cuando ocurra, ya no se preocupa de cuándo va a ocurrir la venida de Jesucristo. Total, con Él estoy, Él está conmigo, de manera que estoy seguro en Él. Aquí nos dice en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, gritaban a gran voz: ¿hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Se quejaba el cristiano de aquella época y refleja aquí este versículo de cómo ansiaban ya que parar el dolor, el sufrimiento, y cómo en lugar de parar, pues veían que más morían, más eran odiados y perseguidos, y los torturaban, los decapitaban, y pues la maldad continuaba. Pero este libro nos ayuda a restaurar la fe en Dios, hermanos. Esas siete cartas en los capítulos 2 y 3 describen los pensamientos principales de la iglesia y que estaban debilitando su fe. Ahí podemos leer en estos capítulos, no hay el tiempo para ir a ellos. Si hay oportunidad en otro mensaje lo veremos, cómo muestran ahí que estaban debilitando su fe. Era el pensar de aquellas iglesias. Y en Apocalipsis 1:3 nos dice: afortunado el que lee esta profecía y también los que escuchan y hacen caso de este mensaje, porque está cerca el tiempo en que esto sucederá. Era para los cristianos de aquella época que iba a suceder pronto algunas cosas, pero Apocalipsis 1:3 señala que la razón de que Jesús se revela, es decir, el que se dé a conocer más en este libro, el que se nos muestre más y que conozcamos más de Él, es que nos va a ayudar a mantener las cosas en esperanza, de no perder la esperanza, de que a pesar de que veamos muchas cosas desagradables a nuestro alrededor, mantenemos nuestra fe en Dios, en Jesús, nuestra perspectiva correcta en Él. Lo que está pasando es breve en comparación con lo que es tu vida. ¿Cuántos años piensa vivir usted, hermano? Yo quisiera vivir 100 años. No sé si se me conceda, pero 100 años que son para toda la eternidad. Ya quisiera estar con Dios, pero pues uno es humano y dice: no, pues quisiera seguir en esta vida física, pero pues hay tanta crueldad, y porque ocurren estos sucesos de que el ser querido se suicida, hay esta violencia de secuestros, hay tantas cosas que pueden llegar a perjudicarnos, que practica nuestra sociedad. Entonces uno ya quisiera que pasara, que ya se acabara todo esto y estar con Dios para siempre, pero nos alienta este mensaje de Apocalipsis para que reconozcamos que esta vida, si son 100 años, 90, 80, 70, no es nada con toda la eternidad, en comparación con la eternidad. Estaremos con Dios para siempre, hermanos, y si nos tocó bailar por la más desagradable esta vida, pues pasará, no es nada, hermanos, no es nada en comparación. Hermano. No, es lo más guapa. Ese es el pensamiento general, hermanos, no es mi pensamiento, ¿verdad? Entonces, el Señor no es indiferente ante los problemas. Él está diciendo: quiero que me veas y veas que todo lo que está pasando
pasando, no es de lo que se trata tu vida. O sea, nuestra vida no se trata de este dolor y este sufrimiento por esta existencia humana. No, tenemos la eternidad por delante. Dios nos va a transformar, nos va a dar un cuerpo inmortal. Cuando Jesús nos resucite, cuando Dios nos resucite, Él ya nos lo mostró. Entonces, no debemos de dejarnos tentar por los problemas y dejarnos llevar por los problemas. ¿Acaso son más grandes los problemas que Dios? ¿Son más grandes los problemas que tengamos que Dios, hermanos? No, Dios es grande y poderoso, de manera que Él ya nos muestra a través de este libro que ha obtenido la victoria sobre el mal, sobre la maldad. Entonces nos dice y nos recuerda Jesús a través de este libro que está comprometido con nosotros a que saldremos de todo esto. Esto se va a acabar, vamos a salir de esto. Y nadie quiere morir, ¿verdad? Queremos seguir esta vida a pesar del sufrimiento y del dolor, de la enfermedad. Pero esto se va a acabar, esta enfermedad va a terminar algún día. Como dice también ese pensamiento, ¿no? No hay mal que 100 años, ni persona que los aguante, ¿verdad? Algo así. Entonces, Apocalipsis 1:9 nos dice: yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento. Entonces, tenemos aquí la compañía del apóstol Juan para aquellos cristianos que le estaba escribiendo. Pero tenemos otros hermanos que nos acompañan en nuestro sufrimiento en la actualidad. No está el apóstol Juan con nosotros, pero tenemos otros hermanos que nos animan, que nos alientan, que nos acompañan, que nos consuelan. Su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Nos llama a ser perseverantes, a ser pacientes. Algún día terminará toda esta maldad, hermanos. Él nos lo muestra en este libro que va a acabar con todo ello. Me exiliaron a la isla de Patmos para predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. No voy a ir un poco más rápido por el tiempo. Nunca podemos estar en un lugar donde el amor de Cristo no nos encuentre o donde su Espíritu no nos dé esperanza. No nos podemos alejar de Dios o estar en un lugar muy apartado que digamos: Dios no se acuerda de mí. Aquí nos lo muestra el apóstol Juan, que había sido enviado a la isla de Patmos bajo persecución por parte del gobierno romano. Tú puedes sentir que estás en un lugar de confusión o desesperación, o que estás aislado en una isla de rechazo, pero Juan te está informando: Jesús vino a mí cuando yo estaba en una isla en medio de la mar. Ahí nos muestra este libro que tuvo esa visión el apóstol Juan, entonces lo visitó ahí Jesucristo a través de esa visión. Juan estaba en una colonia penal bajo el centro del poder imperial en el mundo de aquella época, que era Roma. Era el imperio romano que dominaba el mundo en aquel tiempo. Y Apocalipsis 1:8 nos dice: yo soy el alfa y el omega, dice el Señor, el Dios todopoderoso, el que es y era y ha de venir. Y el alfa y el omega se refiere al alfabeto griego. Alfa es la primera palabra del alfabeto griego y omega es la última palabra, como decimos nosotros en nuestro alfabeto, la A y la Z. Nos está diciendo Jesús aquí que es el principio y el fin. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de Jesús cuando dice que Él es el alfa y la omega? Jesús está haciendo una declaración. Tu historia no se puede terminar de escribir hasta que yo, Jesús, diga la última palabra. En Él confiamos, hermanos. Yo soy el autor y consumador de tu fe. Ese es el autor y el consumador de nuestra fe. Yo soy el creador y el consumador de todas las cosas. Yo soy el redentor de todo.
el primero y el último. Y donde quiera que estés, que parece el fin, ese no es el final de la historia todavía. Dios tiene el control de todo, hermano. Yo voy a escribir el final de tu historia. Él se va a encargar de ello. Confiemos en Él. No lo abandonemos. No importa cuál sea la circunstancia, tú no eres el perdedor. No vamos a ser perdedores, hermano. Por más oscuro veamos aquello, por más negro que veamos el panorama, no perdamos la esperanza en Jesús. Él nos da la victoria. No vamos a ser perdedores. Nunca vamos a enfrentar alguna cosa de la que el poder de Dios no nos pueda ayudar a atravesar. Este libro de Apocalipsis tiene el propósito de ayudar a las personas que puedan estar enfrentando el fin del tiempo o el final de su vida. El Salvador dice: yo estoy aquí por muy aislado que te sientas a ti mismo. Él nos acompaña a pesar de las circunstancias que estemos pasando. Estoy aquí en medio de tu circunstancia para poner mi mano sobre ti, para mostrarte mi poder glorioso que te ayudará a pasar por el fuego. He venido a demostrarte que en comparación con lo que en realidad es tu vida, este es solo un breve tiempo. Voy a llevarte a través de Él. Por más difícil que la estemos viendo, Él nos va a acompañar. En medio de nuestro tiempo, espacio y problemas, Jesús está con nosotros, hermanos. Donde quiera que los déspotas se levanten, donde quiera que domine la tiranía, Dios nos asegura por medio del libro de Apocalipsis que el día de nuestra liberación está cerca. Dice en Apocalipsis 21:4, Él les enjugará toda lágrima de sus ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. La maldad se va a acabar un día, hermanos, y este libro nos lo recuerda. La victoria nos pertenece. El libro estaba dirigido a hermanos y hermanas de Juan, del apóstol Juan, acerca de problemas extremos. Estaban siendo perseguidos, torturados, acá estaban pasando por problemas muy difíciles. Unos estaban siendo perseguidos, torturados y hasta degollados, como dice Apocalipsis 20, versículo 4. Tenía que recordarles a estos creyentes que la victoria última en este mundo pertenece a aquellos que prometen fidelidad a Jesucristo, no al emperador en Roma. No, los que se oponen a Dios no van a salir victoriosos, hermanos. Cristo tiene la victoria y todos aquellos que le acompañamos en Cristo tenemos la victoria. Entonces, Apocalipsis es una maravillosa buena noticia. El mensaje de Apocalipsis nos ayuda a entender que Cristo es el fundamento de nuestra fe. Revela que la iglesia sobrevive en un mundo desfavorable. Y lo vemos día tras día. Muchas cosas no le favorecen a la iglesia. Y vemos por qué esto, por qué aquello. Vivimos en este mundo que es desfavorable para las cosas de Dios. Pero no debe de impedir ello que proclamemos la maravillosa buena noticia de que a pesar de las apariencias en sentido contrario, es decir, que las cosas vayan mal, Dios está a cargo de la historia, del mundo y de nosotros. Entonces, en resumen, hermanos, ahora terminando, el mensaje de Apocalipsis es que Dios interviene en la historia humana a través de Cristo y para siempre elimina el mal y recompensa a los fieles. Hay un futuro brillante para la humanidad, hermanos, para todos nosotros. El mensaje de Apocalipsis nos recuerda ello, motiva a aquellos que siguen a Jesucristo el día de hoy. No importa lo que sucede en el mundo, Dios conoce y está atento a las necesidades de su pueblo. Apocalipsis proclama la alegría de la salvación en medio de un mundo turbulento y corrupto. Y ahí nos pintan ese maravilloso acontecimiento de las bodas del Cordero, que lo personal me mantiene muy vivo. Transportarme en aquel tiempo tan maravilloso, tan hermoso que se presenta aquí en Apocalipsis. Se centra en la realidad del reino eterno de Dios, la nueva Jerusalén, en la que no habrá ni muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Entonces, hermanos, todos los reinos del mundo se convertirán en el reino de Jesucristo. Hasta entonces, como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia debemos ser
pacientes, seguir a Dios, mantener la fe, que no disminuya, hermanos, que no merme, confiar en Él para desarrollar su plan maravilloso y esperar un poco más, como se nos transmite aquí en el capítulo 6, versículo 11. Entonces, hermanos, terminamos con una oración. Nuestro Padre amoroso, lleno de misericordia, venimos ante ti muy agradecidos, especialmente en este día que nos reunimos en comunidad para adorarte, para servirte, para recibir tu enseñanza. Y gracias, Padre, por recordarnos a través del mensaje de Apocalipsis que no te olvidas de los tuyos, que tú en todo momento nos amas, jamás retirarás tu amor de nosotros. Es el ser humano el que se aleja de ti, el que se retira de tu amor, pero nos recuerdas a través de este mensaje que sales victorioso sobre el mal, que esa destrucción, ese dolor, ese sufrimiento no va a prevalecer, hermanos. Algún día terminará y eso nos anima, nos consuela y nos motiva para seguir confiando en ti, para seguir la misión de Jesús, para transmitir estas buenas noticias a las demás personas, para que haya ese aliento y esa confianza y esa seguridad que a pesar del dolor y la violencia que hay a nuestro alrededor, estamos seguros en ti, Padre, estamos seguros en Jesucristo. Gracias por guiarnos por el Espíritu Santo, gracias por recordarnos estas buenas noticias y ayúdanos, Padre, a mantener la fe para que ésta no disminuya e inclusive aumentarla, conocer más de Jesús, saber más de sus propósitos, su voluntad y vivir por ello, practicarlo en nuestra vida y así disfrutar de todo lo bueno que tienes para nosotros. Te lo agradecemos de todo corazón y gracias por sentirnos amados, comprendidos, guiados por ti, Padre amoroso, y ayúdanos a no alejarnos, no apartarnos y ser instrumentos en tus manos para transmitir todo esto positivo a las demás personas. Te lo pedimos de todo corazón, te lo agradecemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.